Este mensaje fue predicado el día 28 de diciembre del año 2025 por el hermano Deva Govender y se titula Las armas de nuestra milicia. Dear saints, both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos que están aquí localmente y los que están alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, we are so thankful that we can be gathered together in your presence. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder reunirnos una vez más en tu presencia. You are the God that has watched over the lives of your children, Tú eres ese Dios que siempre vigilas sobre las vidas de tus both hijos, locally and abroad. los que están aquí, los que están en todo el mundo. Lord, as we come towards the last few days of this year, I pray, Lord, that your Spirit will minister unto us. Y ahora que estamos llegando a estos últimos días de este año, Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos ministre And to every saint, dear God, that has walked through this year, a cada santo que ha logrado terminar este año. I pray that you will minister to them. Te pido que tú les ministres. Lord, we bring our brother Paul before you this day. Señor, te ponemos a nuestro hermano Paul en tus manos. Lord, we pray that you'll be with him and with all your saints that may be on the beds of affliction. Te pedimos que seas con él, Señor, y con cada uno de esos santos, quizás aquellos que se encuentren en una cama de aflicción. I pray that you'll be with them this morning. We ask this now in the name of Jesus Christ. Te pedimos que seas con cada uno de ellos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. You can be seated. ¿Se pueden sentar? Brothers and sisters, I want to thank the Lord that He's given another opportunity that I can say a few words. Quiero darle gracias al Señor por darme otra oportunidad de poder decir unas palabras To the saints of God hacia los hijos de who Dios have sincerely prayed through my treatment. que han estado orando sinceramente durante mis tratamientos. And I want to thank the Lord that your prayers have touched our hearts. Y le doy gracias al Señor porque sus oraciones han tocado nuestros And corazones. may the Lord bless each and every one of you Y le pido a Dios que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes for taking the little bit of time to remember the saints as well as me. por tomarse un poco de su tiempo para recordar a todos esos santos y recordarme a mí también, As God has been guiding us along this pathway of life. conforme Dios nos continúa guiando a través de este camino de la vida. I want to thank the Lord that God has been faithful to me También le doy gracias al Señor porque Él ha sido muy fiel conmigo since I've taken the treatment. desde que comencé estos tratamientos. I've went for the third treatment Yo tuve que recibí el tratamiento número 3 almost 3 weeks ago, aproximadamente hace 3 semanas. and really it's a bit too soon to stand and minister, but Y en realidad es un poco temprano para estar parado aquí ministrándoles, I thought probably I will not have another opportunity. pero yo pensé, dije, mejor lo debo de hacer ahora, quizás no tenga otra oportunidad más adelante, Because our next treatment is in the beginning of January. porque mi siguiente tratamiento es al principio del mes de enero. But I want to say that God has guided us and helped me. Pero le doy gracias a Dios porque Él me ha guiado, nos ha guiado. And the last blood test Y en esa última prueba de sangre showed that the markers had dropped down by 50%. el doctor vio que esas marcas que enseñan la enfermedad mostraron que se había reducido en un 50%. And the oncologist was very happy about the progress. Y el oncólogo estaba muy feliz por ese progreso. It goes to show that the treatment that the Lord has been in
is working. Eso muestra que el tratamiento que el Señor me ha permitido recibir ha estado trabajando o ha funcionado. And so I pray that each one of you will continue remembering me and all the other saints. May the Y le pido al Señor para que ustedes continúen orando por mí y por cada uno de esos santos. Lord bless each and every one of you, Y también le pido al Señor que Él los bendiga a cada uno de ustedes, whoever they can be, how far across the lands. quienes quiera que ustedes sean, donde ustedes se encuentren, aún en tierras lejanas. May His presence be there with you and touch each and every one of you Que su presencia esté con usted y que el Señor los toque a cada uno de ustedes this morning. en esta And my mañana. brothers and sisters, we want to go into God's word. Ahora, hermanos, queremos entrar en la palabra de Dios. I have a subject here. I'm not going to be too long this morning, Tengo un título aquí y no voy a tardar mucho tiempo esta mañana. but we'll just see how the Lord leads. Simplemente voy a dejarlo en manos del Señor a ver cómo Él nos guía. It says, the weapons of our warfare. Dice, las armas de nuestra milicia. The weapons of our warfare. My brothers and sisters, a few weeks ago, I had the opportunity of listening to the testimony of the last hostage. Hace unas semanas atrás, hermanos, yo tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de ese último rehén That was brought home to Israel. que regresó a casa nuevamente a Israel. From the tunnels. Él salió, lo liberaron de esos túneles. And what he had said in that short little talk that he gave, my brothers and sisters, showed me that the Word of God Y lo que él dijo en esa pequeña entrevista que le hicieron, me mostró a mí en sí que Dios is always a weapon, no matter where you can be. y su palabra puede ser una arma que usted puede usar sin importar dónde se encuentre. And God will always be on your side. Y que Dios siempre estará de su lado. His name was Shem. El nombre de este hombre, él se llama Shem. And my brothers and sisters, he stated that when he was taken by Hamas into the tunnels, Y él dijo que cuando fue tomado o llevado a esos túneles por ese grupo terrorista Hamas, brothers and sisters, for the first 50 days, he was in total darkness. por los primeros 50 días él se encontró en total oscuridad, lo tenían en total oscuridad. And there was no light, there was no books, No había ningún tipo de luz, no tenía there libros, was nothing that he could ever get his mind upon. no tenía nada en lo cual él podía enfocar su mente. And thereafter, they allowed him a few books and basically secular Y dijo que después de ese tiempo le permitieron tener unos cuantos libros, books, nothing religious. más que nada libros seculares, nada de libros religiosos. And he also was a secular young man, 20 years of age. Este hombre era un hombre normal como cualquier otro, 20 años de edad. And he stated that in one of those books there was a marker. Y él dijo que en uno de esos libros había un marcapáginas. And the marker was Psalm 20. Y en ese marcapáginas, que es como un pequeño pedazo de papel o de cartón que divide las páginas, dice, se encontraba una escritura, era el Salmo 20. And my brothers and sisters, I'd like to read a verse that he spoke about. In that Y a mí me gustaría leer un versículo de ese salmo, de lo que hablaba ese marcapáginas. psalm, he said, some trust in chariots Es en Salmos capítulo 20. El hermano no dio el versículo, pero voy a ver si lo encuentro. and some in horses. Versículo 7.
Salmos 27 dice, algunos confían en carros y aquellos en caballos, but we will remember the name of the Lord our God. mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria o nos acordaremos, dice en inglés. My brothers and sisters, you can imagine being in darkness and he actually stole one of the torchlights of. Imagínese usted, hermano, estar allí en total oscuridad, y de hecho él dice que él se robó una pequeña antorcha, The men that were guarding him, la tomó de uno de esos hombres que lo estaban guiando, and every now and then he was able to read this psalm. y él dice que de vez en cuando él podía leer ese salmo. Now, my brothers and sisters, we see that the Word of God is God's weaponry Podemos ver cómo la palabra de Dios es ese armamento in any circumstances. que podemos usar en cualquier tipo de circunstancia. Man can place his trust in chariots Los hombres pueden confiar en carrozas and some in horses, y algunos en caballos power, o en cierto poder, but the Word of God says we will remember the name of the Lord our God. pero la palabra de Dios dice, mas nosotros nos acordaremos del nombre de Jehová nuestro Dios. And I want to say, brothers and sisters, as children of God who has got all the opportunity, Y hermanos, yo tengo que decir esto, nosotros como hijos de Dios hemos recibido bastantes oportunidades. this man didn't have that opportunity. He didn't have Este hombre ni siquiera tenía esa a oportunidad Bible. de poder leer una He Biblia. didn't have all the promises of God. Él no tenía todas las promesas de Dios. But my brothers and sisters, he just had one verse of scripture Él solamente tenía un versículo de la Biblia that kept him alive for 505 days in the tunnels. que lo mantuvo vivo por 505 días ahí dentro de esos túneles. And my brothers and sisters, he was the last living hostage Él fue el último rehén que estaba vivo aún, that was brought home. el cual fue traído de regreso a casa. And I thank God for how God has dealt with the living hostages and Y yo le doy gracias a Dios porque de la manera en que él pudo lidiar con esos rehenes, being with them. It has not been easy, porque sabemos que sin la ayuda de Dios eso no hubiera sido nada fácil, but it is a source of strength. pero también sabemos que eso fue un tipo o que Dios es la fuente de la fortaleza. To children of God living in this hour that may be going through many trials, many tests, many Para todos esos hijos de Dios que en este tiempo quizás están pasando por muchas pruebas, muchas tribulaciones problems, o problemas, sicknesses, or whatever it can be, enfermedades o cualquier cosa, that God has given us weaponry that we can use in those moments of time. y Dios nos ha dado ese armamento que podemos usar durante esos periodos de nuestra vida, en esos momentos. That can be an upliftment to our soul. Ellos son los que nos pueden levantar el ánimo, animar nuestra alma. And as we go through the last few days of this year, Y conforme nos acercamos a estos últimos días de este año, there is going to be a brand new year placed before us. aquí vamos a tener la oportunidad, un año completamente nuevo enfrente de nosotros. And we need to be able to look to God to guide us and lead us. Pero debemos de poner nuestra mirada en Dios para saber, entender cómo Él nos quiere guiar cómo Él quiere guiarnos. And help us be able to maneuver ourselves no matter whatever the enemy throws in our pathway. Y ayudarnos a por qué caminos andar, sin importar las cosas que el enemigo nos arroje. Now, we're going to look at the Apostle Paul. Ahora vamos a ver algunas cosas que dijo el apóstol Pablo. In 2 Corinthians Se encuentran allí en 2 de Corintios, chapter 10 and verses 3. capítulo 10, versículo 3. The letter to the Corinthians were
around 50 AD or 55 AD. Esas cartas a los Corintios creo que se escribieron alrededor del año 50, entre el año 50 y el año 55 después de Cristo aproximadamente. Around in that range. And my brothers and sisters, the book of Ephesians was written later on in the 60s. Y las cartas a los Efesios se escribieron en los años 60, un poco después. But we see, brothers and sisters, that in this letter, the Apostle Paul begins to state, with whatever circumstances and condition was going there in that church at that moment. Y podemos ver en esta carta a los Corintios de qué manera el apóstol Pablo les escribió esa carta basado en las circunstancias que ellos estaban experimentando durante ese tiempo. That God had given the word of God as weapons of warfare for the true children of God. Y Dios les había dejado su palabra y les dijo, usen esto como un armamento, armas para ustedes, hijos, para los hijos de Dios. And then finally when he wrote the book of Ephesians, y después, más adelante, cuando Pablo escribió el libro de he Efesios, talks about putting on the full armor of God. allí él comenzó a hablar de cómo ser revestidos de toda la armadura de Dios. As children of God living in this hour of time, Y nosotros, como hijos de Dios que estamos viviendo en este tiempo, God has given us both weaponry también nosotros Dios nos ha dado armamento as well as a armor that we can put on, y nos ha dado también una armadura, la cual podemos ponernos that we can be able to face the enemy no matter which way he comes in our pathway of life. para poder enfrentarnos al enemigo sin importar por qué área de nuestra vida quiera atacarnos, Be it in the world or be it within our own selves, ya sea que él venga a atacarnos a través del mundo o que quiera atacarnos con nuestros propios pensamientos, or be it with the religious, I would say, conditions out in the world. o quiera atacarnos a través de esas condiciones religiosas que existen en el mundo hoy. God is able to guide and lead his people. Dios siempre será capaz de guiar a su pueblo. So the Apostle Paul says here, Entonces, regresando aquí, lo que dijo el apóstol Pablo, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. My brothers and sisters, we are children of God, flesh and blood Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, sí, estamos hechos de carne y sangre. creatures, and we walk in the flesh, Y caminamos en la carne. but as children of God, Pero como hijos de Dios, living at this hour of time, viviendo en esta última hora, God has not called us to war in the flesh. Dios no nos ha llamado a pelear en la carne. God has called us in a spiritual warfare, Dios nos ha llamado a hacer guerra espiritual. and we must realize that it's the Spirit of God that gives us the energy and the strength Y debemos de comprender que es el Espíritu de Dios quien nos da la energía y el ánimo to be able to use the Word of God, which is the source, para poder usar la palabra de Dios, la cual es esa the fuente, sword of the Spirit, o mejor dicho, es esa espada del Espíritu, to be able to fight against anything that may come in our pathway. para poder pelear en contra de cualquier cosa que se cruce en nuestro camino. It says, for the weapons of our warfare. We see the word Dice aquí, las armas de nuestra milicia. weapons in plural there. Y podemos, ponga atención a esa palabra, dice armas, más de una, no solamente una. Of our warfare are not carnal. Y luego dice, de nuestra milicia no son carnales. They're not generated by our carnal human nature, Ellas no se producen o no vienen a nosotros a través de nuestra naturaleza carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. So brothers and sisters, the weapons God has given us
are not weapons of carnality. Entonces las armas que Dios nos ha dado no son armas carnales. No, it doesn't come from our old man, Y no, ellas no vienen a través de nuestro viejo hombre, our old sinful nature, de nuestra vieja naturaleza pecadora, was crucified on Calvary, la cual fue crucificada en el the Calvario, flesh of Jesus Christ. por medio de la carne de nuestro Señor Jesucristo. But we know, brothers and sisters, through God, Pero sabemos, hermanos, que a través de Dios, the weapons that God has given us become mighty las armas que Dios nos ha dado se vuelven poderosas through God, a través de Dios, so that we are able to pull down whatever Satan tries to build in para que podamos destruir cualquier cosa que Satanás esté tratando de construir our mindset. en nuestras mentes. And my brothers and sisters, whenever you're going through anything in life, Y cada vez que usted pase por cualquier situación en la vida, you and I must understand usted y yo debemos de comprender that Satan's desire is to build strongholds. que el deseo de Satanás es construir fortalezas. And if we don't have the weaponry of God, Y si no tenemos el armamento de Dios, then those strongholds become cemented and it becomes very difficult después esas fortalezas se asientan, se arraigan en nuestra mente y es algo muy difícil después to be able to demolish. de poder destruir o demoler. But when we take the weaponry of God, Pero cuando tomamos ese armamento de Dios, brothers and sisters, the Bible says they are mighty through God. la Biblia nos dice que esas armas son poderosas a través de Dios. Brothers and sisters, our warfare is weak on our own. Y hermanos, si hacemos guerra por nuestra propia cuenta, eso será algo bastante débil. We cannot battle against the enemy just by our own human strength. No podemos pelear en contra del enemigo simplemente usando nuestra propia fuerza. We have to understand that when Jesus Christ came, when he died on Calvary, Tenemos que entender que cuando Jesucristo vino y Él murió en el Calvario, through his shed blood, a través de ese derramamiento de he sangre, opened an armory to us Él abrió todo un armamento para that nosotros, we can use el cual podemos usar against every dart of the enemy that en contra de cada táctica o dardo del enemigo comes. And, que venga en nuestra contra. and as we move towards the closing of this year, Y conforme avanzamos al cierre de este año, we should be able to see that with God, we are able to pull down every stronghold of the enemy debemos de entender que con Dios somos capaces de derrumbar cualquier fortaleza del enemigo that comes against a child of God. que venga en contra de los hijos de Dios. And I realize, brothers, as we live in this time, Y yo me doy cuenta, hermanos, que conforme vivimos en este tiempo, there are many saints that are on the beds of affliction, hay muchos santos que se encuentran en camas de aflicción. no matter what the condition can be. Y no importa cuál sea su condición, And while you rest there, the enemy can slowly bring thoughts to you. mientras usted está ahí descansando, quizás el enemigo venga a traerle pensamientos. He works within your mind Él está trabajando en su mente and he generates these thoughts y él genera estos pensamientos. to say, well, nobody cares about you, Él empieza a decir, ¿sabes qué? No le importas a nadie. and that the enemy has brought this to you. But brothers and sisters, if we take the weaponries of God, Y aunque el enemigo le traiga todo esto, si nosotros somos capaces de tomar ese armamento que Dios nos ha dado, we are able to demolish, pulverize, seremos capaces de demoler y pulverizar and destroy every tactic that the devil brings, y destruir cada táctica que el enemigo traiga, so that our mind can be set free para que nuestra mente pueda ser liberada and we can walk in the freedom of the Spirit of God. y podamos caminar en la libertad del Espíritu de Dios. Yes, right, in the last few days of this year. Inclusive en estos últimos días antes de que termine el año. And so we see the Apostle Paul,
he said, our warfare is not carnal. Y regresando aquí vemos lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, nuestra guerra no es carnal. It's not flesh and blood. No se trata de pelear en contra de carne y sangre. It's not fighting with fleshly context. No se trata de pelear en un contexto carnal. It's fighting against principalities and powers, Estamos peleando en contra de principados y poderes, wicked powers, poderes malvados, religious powers, poderes religiosos, forces unseen. fuerzas invisibles. But yet Jesus Christ already won the warfare and he's given us the victory, Y sabemos que Jesucristo ya ganó esa batalla. Él nos ha dado la victoria and we can be able to walk in total freeness para que podamos caminar en total libertad in our mind towards whatever goal God has set for us. en nuestras mentes, enfocados en cualesquiera que sea la meta que Dios nos ha dado. So we understand the Word of God says that through God, the weapons of God's warfare, are mighty. Podemos ver aquí el versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y el hermano tarda un poco en leer la escritura y dice, discúlpeme, Through the pulling down of strongholds. son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. And the enemy can build many kinds of strongholds. Y sabemos que el enemigo puede tratar de construir diferentes tipos de fortalezas, Be it religious, ya sean religiosas be it mental, o mentales be it brothers and sisters in the flesh. o en la carne. Somewhere along the line, he generates, he throws thoughts in there, En algún momento él empieza a generar esos pensamientos and it starts to be able to cement and thought by thought or brick by brick, y él poco a poco comienza a tratar de cimentar esas fortalezas, ladrillo tras ladrillo, pensamiento tras pensamiento. he starts to have a building of a stronghold. Así es como él comienza a construir esas fortalezas. But we must thank God that God has given us his precious word, Pero le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado su preciosa palabra and we can pull down those strongholds, yes, y podemos usarla para comenzar a destruir los cimientos de esas fortalezas. through the word of God, which is the sword of the Spirit. Y sí, lo hacemos con la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. And the word of God tells us we are able to quench every dart of the enemy. Y la palabra de Dios también nos dice que con eso podemos apagar cada dardo de fuego del enemigo. So we see, brothers and sisters, the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down strongholds. Una vez más, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. God's written word has been given to us. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros. We know that when Jesus came on this earth, Sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, brothers and sisters, was born, and the world has celebrated Christmas. Él nació. Y usted sabe, el mundo acaba de celebrar la Navidad A few days ago, hace unos días atrás. and we thank God that God sent his son into this world. Y sí le damos gracias a Dios porque Él envió a su Hijo a este mundo. But we know that his purpose was not to leave him just in the manger, Y sabemos que el propósito por el cual Él vino no solamente fue para que lo adoraran en un pesebre, but to see the purpose that he has, that he came to lay down his life, sino espero que podamos ver que el propósito principal sea que Él vino para entregar su vida shed his blood, y derramar su sangre and give the church of the living God weaponries that they can use in their walk with God. para que de esa manera Él pudiera darle a la iglesia armas que ellos pudieran usar basados en la palabra de Dios. So we see that God says that his precious word has been given to us
for the pulling down of strongholds. Y una vez más, aquí la palabra de Dios dice que esas armas se nos han sido dadas para destruir fortalezas. Jesus Christ, when he was baptized, Jesucristo, cuando él fue bautizado, he was taken into the wilderness. He was led él fue llevado al desierto, él fue guiado by the Spirit of God por el Espíritu de Dios to be tested of the enemy. para ser probado por el enemigo. And Jesus did not carry a sword. Ahora, Jesucristo no llevó ahí consigo una espada. He was not carrying or wearing a physical armor. Él no estaba o no se revistió de un armamento físico, una armadura física. He had nothing on the outside that you could see Él no llevaba nada por afuera que usted pudiera ver, that was something that was so powerful que era un arma, digamos, poderosa and so mighty. But when the y asombrosa. enemy came to him, the word of God tells us, and he quoted the word. That's Pero cuando el enemigo se presentó ahí con él, la Biblia dice que él le recitó la palabra de Dios. how religious Satan is. Usted sabe, así es como viene Satanás, él es muy religioso. And Jesus said, Satan, it is written. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él le dijo, Satanás, escrito está. He quoted the word of God and he handled the sword of the word of God Él mencionó la palabra de Dios y ahí fue donde él sacó la espada del Espíritu basado en la palabra de Dios, with the wisdom and the power of God usando la sabiduría y el poder de Dios that set Satan aback. que hizo que Satanás retrocediera. He thought, well, Jesus will get on a carnal theological argument Yo me imagino que Satanás dijo, Jesús va a empezar se va a enredar en un argumento teológico o carnal. and try to argue him. Y él trató de discutir con Jesús de esa manera. Jesus didn't do that. Pero Jesús no hizo eso. Jesus quoted the word of God and finally he told the devil, Jesús, él citó la palabra de Dios y finalmente le dijo al diablo, get thee behind me, Satan. apártate de mí, Satanás. And my brothers, that we ought to worship God alone. So we thank Y ve, hermanos, la única gloria es para Dios. God. God has given us his precious word that are filled with promises Porque es Dios quien nos ha dejado su preciosa palabra y está llena de promesas for whatever your shortcomings or weaknesses can be in this life. para cualesquiera que sean las debilidades o áreas que usted tenga en su vida donde necesite mejorar. So we see the Apostle Paul goes further. Y seguimos leyendo más aquí lo que dijo el apóstol Pablo. As the devil tries to build strongholds, we've got to understand he also uses another avenue. Aparte de que el enemigo trata de construir esas fortalezas, hay otras cosas que él trata de, que él también usa para tratar de atacarnos. And it says we must cast down imagination. Versículo 5 dice derribando argumentos, en inglés dice derrumbando toda imaginación. But it doesn't just say cast down imagination, it says casting. Ahora dice derribando, no dice derribó esas imaginaciones o esos argumentos, dice derribando. Es algo que ocurre que se tiene que llevar a cabo constantemente. Means it is a continual process Es un proceso continuo. that Satan won't come to you with one imagination Satanás no va a venir a atacarlo a usted solamente con un argumento o una sola imaginación and then you use the word of God and he's gone. y luego usted usa la palabra de Dios, lo reprende y el enemigo se va. No, he's going to come with repeated different variations and he doesn't go to sleep. Y no, él no va a parar ahí, él va a seguir viniendo, quizás con otro pensamiento diferente, con otra imaginación diferente, porque el enemigo nunca duerme. No, and so his imaginations can go, I would say, from length to breadth.
But the Bible tells Y sí, esas imaginaciones pueden variar de un lado, de un extremo a otro. us as soldiers of the cross. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos soldados de la cruz We need to cast down or casting down imaginations that y debemos de continuar derribando todo tipo de pensamiento o imaginación avenue que nos venga, that Satan used of our mentality. que Satanás quiera usar para entrar a nuestra mente. We need to cast down these imaginations. Necesitamos derribar estas imaginaciones. And brothers, that Satan used that vivid avenue to, I would say, give us colors in our mind. Y esto es algo que a Satanás le gusta usar mucho, esto de poner pensamientos en nuestra mente. Yo creo que él ya tiene callos en las manos de tanto arrojarnos esos pensamientos de ese tipo. And paints the picture brighter, but it is not God's picture. Y quizás a veces inclusive él nos pinta una imagen muy brillante, muy brillosa en nuestra mente, pero aunque usted no lo crea, eso no significa que es un pensamiento de Dios. So the Word of God tells us we need to use the word, the sword of the Spirit, Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos de usar la espada del Espíritu cast down imaginations, para derribar imaginaciones o argumentos and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Now, my brothers, the Bible doesn't say a few, it says every high thing. Ahora la Biblia no dice derriba algunas altiveces, dice toda altivez, Everything that comes against the Word of God. todo lo que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios. This morning, I don't have the time to go into each thing that I would like to talk about. Esta mañana no tengo suficiente tiempo para hablar de cada una de esas cosas de las que me gustaría hablar, But brothers and sisters, the world at large has become a ceremonial, religious, styled people. pero el mundo entero se ha convertido en un mundo que celebra ceremonias, que se deja llevar por estilos y cosas así. That basically don't care about building their house upon a rock. Y en realidad a todos ellos no les importa construir su casa sobre la roca, Of revelation. esa roca de revelación. God by His Spirit has wanted His church to pull down every high thought Y Dios a través de su espíritu le ha dado las armas a su iglesia para que derriben, destruyan todo pensamiento altivo, that is built by, I would say, the theories of man, todo pensamiento que ha sido construido, fundamentado en teorías de hombres and man's theological arguments, y en argumentos teológicos, and replace it by the true word of the living God. y eso necesitamos reemplazarlo con la verdadera palabra de Dios. So we gotta realize in this time we have to pull down imaginations Entonces, una vez más le digo, tenemos que entender que en este tiempo debemos de derribar toda imaginación o pensamiento and we have to bring down every high thing that exalted itself against the knowledge of God. y toda cosa que se exalte por encima del conocimiento de Dios. There is no pride in a true child of God to build some kind of a, I would say, stage for himself. Y sabemos que en un verdadero hijo de Dios no existe en sí el orgullo, no existe el querer exaltarse a sí mismo y decir, estoy aquí por mis propias fuerzas, por lo que yo he construido. And mansion for himself without allowing God to guide and lead his life. Y está bien si alguien tiene una mansión o algo así, si ellos realmente han permitido que el Espíritu de Dios los guíe. God would like every saint of God to walk cautiously, humbly, Pero Dios quiere que cada uno de sus siervos camine con precaución, humildemente, faithfully, true to confiando en fe, the word of God,
recibiendo la verdadera palabra de Dios and pull down every high thing y usando eso para derribar toda cosa altiva that exalted itself against the knowledge of God. que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Not carnal knowledge, Aquí no dice que se levanta en contra de un conocimiento carnal not earthly seminary knowledge, o que se levanta en contra de un conocimiento carnal que provino del seminario, but God's inspired revelatory knowledge no, dice cada conocimiento inspirado por Dios, revelado por Él. That is why when Jesus came in this world, Por eso es que cuando Jesús vino a este mundo, he said to Peter, after they had a discussion about who Jesus was, Él le dijo a Pedro, después de que ellos tuvieron esa discusión de quién era Jesús, and said, who do you say I am? y Él le dijo, ¿quién dices tú que soy yo? And Peter was a fisherman. Y sabemos que Pedro era un pescador. He didn't know what he was going to say, Yo no creo que él sabía exactamente lo que iba a decir, but at that moment, the Spirit of God struck him. pero en ese momento el Espíritu de Dios descendió sobre él. And he said, thou art the Son of the living God. Y él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, Thou art the Christ, tú eres el Cristo, Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. He identified who he was. Él lo identificó, él identificó quién era He Jesús. was just not an earthly individual. Allí supimos o entendimos que él no era solamente un individuo terrenal, normal, Or just any kind of a man. o cualquier tipo de hombre. He was the Christ, the Messiah to come. Él era el Cristo, el Mesías que habría de venir. He recognized that. And how did it come about? Y él pudo reconocer eso. ¿Y cómo pudo hacer eso? He said, flesh and blood has not given this to you, Jesús le dijo, porque carne y sangre no te han revelado esto, but my Father, the Spirit of the living God, pero mi Padre, el Espíritu de ese Dios vivo, had inspired you and give it unto you. te ha inspirado y te ha dado esto. And upon this revelation of who Jesus Christ was, Y sobre esta revelación, sobre quién era Jesucristo, God will build his church, Dios construiría su iglesia. but he will not stop just on the cornerstone of who Jesus Christ was. Ahora, Él no iba a parar solamente con esa piedra angular de quién era Jesús. Every other truth that will be given to the church of the living God Cada una de esas verdades que le serían dadas a la iglesia del Dios vivo will come via that same avenue vendría a través de esa misma, de ese mismo medio, of revelation, el cual es revelación, because that is what God is building his end time church upon. porque eso es lo que Dios usa para construir a su iglesia del último tiempo. So we see that we should pull down strongholds, Aquí regresando, tenemos que, dice, derribando todo argumento y toda fortaleza, cast down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. God wants us to bring into captivity, lock up, demolish, Dios quiere que llevemos cautivos, que destruyamos y atrapemos destroy, brothers and sisters, those thoughts esos pensamientos that is working contrary to the true framework of que están yendo en contra de la verdadera obra de Dios, Christ and his word. de Cristo y de su palabra. So we thank God that we are living in this hour where right in about 55 AD, Le damos gracias a Dios porque estamos viviendo en este tiempo. Y allá cerca del año 55 después de Cristo, Paul was already dealing with the church and giving them a way to handle
Pablo ya había comenzado a lidiar con la iglesia, él les había enseñado acerca de lo que nos fue dado, to build their life. lo cual esas armas que podemos usar para construir nuestra vida And to build the true church of the living God. y para usar eso como el, el- el, um, la fundación para la palabra de Dios, para construir nuestra vida encima de eso. So we see the church needs to be fully armored, Entonces aquí vemos que la iglesia necesita ser revestida completamente de ese armamento, de esa armadura. and that armor is spoken in length and breadth in Ephesians, that we will not go there this morning. Y la Biblia nos habla de esa armadura en detalle ahí en el libro de Efesios, pero no tenemos suficiente tiempo para hablar de eso el día de hoy. But we see that the same Paul, writing to the Hebrews, he realized that many times the warfare and the battle can get strong, Ahora Pablo ahí en el libro de Hebreos también nos dice que él entendía que esas batallas, esas peleas a veces podían escalar y se volvían bastante fuertes. but we have to also realize that we're not fighting our battles on our own. Ahora, una cosa que debemos de siempre tomar en cuenta es que esas batallas no las peleamos nosotros solos. Jesus Christ has already won the war and the battle, Jesucristo ya ha ganado esa guerra, Él ya ha ganado esa batalla and he's given us the victory. y nos ha dado a nosotros la victoria. In the book of Colossians, it tells us Allí en el libro de Colosenses nos dice that he spoiled principalities and powers, que Él le quitó el poder a esos principados y potestades and he overcame them, y que los venció and he triumphed in them, y Él triunfó sobre ellos and he rose, and he's given the church y Él se le resucitó una vez más y le ha dado a la iglesia that they may tread upon serpents and scorpions, ese mismo poder de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. that's the powers of the evil forces, Ese es el tipo de poder que se encuentran en esas fuerzas de maldad. and brothers, walk in spiritual victory. Pero aún así Jesús nos dijo que caminaríamos en victoria espiritual. But when he talks to the Hebrews, he knows they were scattered abroad, and they were going through much trauma, much persecutions. Ahora aquí en el libro de Hebreos Pablo sabía que ellos estaban pasando por situaciones difíciles, ellos habían sido esparcidos por diferentes áreas. And he refocused their thinkings. Y lo que él les dice aquí es que trata de reenfocar su manera de pensar. That Jesus Christ had already emptied the true believers from hell, Él les dijo a los hebreos, Pablo, les dijo Jesucristo ya los ha rescatado a ustedes del infierno. was in paradise, and taken them to heaven. Inclusive aquellas almas que se encontraban en el paraíso, ahora ellas han sido llevadas al cielo. And my brothers and sisters, he said, wherefore seeing that we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Brothers, the word of God says Hermanos, la palabra de Dios dice that we should view the great cloud of witnesses que debemos de poner atención a esa gran nube de testigos and lay aside every weight. Brothers and y que hagamos a un lado todo peso, sisters, whatever the enemy tries to come and place on our pathway, porque cualquier cosa que el enemigo trate de traer y poner en nuestro camino, we should always lay aside every weight
Siempre debemos de poner a hacer a un lado ese peso. Whatever the enemy tries to add to us, to pull us down, Ese peso que el enemigo trata de poner en nosotros para hacernos caer. and the unbelief, the sin, which doth so easily beset us, Y ese pecado de incredulidad que fue algo que se nos arrojó, que se nos que se nos arrojó encima. and let us run the race with perseverance, Dice, despojémonos del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. or patience, the race that is set before us. Dice ahí con paciencia. Brothers and sisters, God has set a race. Yes, Y sí, es Dios quien ha puesto esa carrera. it is something that God has set for the children of God. Eso es algo que Dios dejó allí para los hijos de Dios. It's not something that we have made or the pathway we need to travel. No es algo que nosotros hicimos o que nosotros decidimos entrar en eso. That is why sometimes in life, when we say, Lord, I hope that the tests and trials came in my younger age. Algunas veces, algunos de nosotros hemos pensado y dicho, Señor, ¿no hubiera sido mejor si me hubieras traído todas estas pruebas y luchas cuando yo era más joven? But in God's program, He has already pre-planned. Pero en el programa de Dios, Él ya había preprogramado todo esto. And He has already given the grace for you, the stamina for Y Él ya le había dado a usted la gracia y las fuerzas you to run the race para correr esa carrera. and finish it with the purpose and glory of God. Y no solamente correr, sino poder terminarla para que al final el propósito y la gloria le fueran dadas a Dios. So when the enemy throws his darts Y cuando viene el enemigo y arroja esos dardos, or his obstacles in the pathway, o él trata de arrojar esos obstáculos en su camino, let's focus our mind on God and enfoquemos nuestras mentes en look Dios to Him y veámoslo solo a Él, for the strength and the stamina He will give to porque Él nos dará la fuerza, el deseo para terminar, complete that race, para completar esa carrera, no matter what it can be. And we realize, brothers and sisters, sin importar que le venga. we live in a world today. Y hermanos, yo sé que vivimos en un mundo el día de hoy, They don't have the time donde las personas no tienen tiempo to sit, to pray, para sentarse, orar or to think o ponerse a pensar about, I would say, what goes, I would say, out of their lives. en qué otras cosas Dios les está pidiendo, los está llamando, cosas fuera de su vida normal. But it's only true children of God that spend a few moments thinking about the Ahora sabemos que solamente los verdaderos hijos de Dios son los que paran un momento y se ponen a pensar. true church of the living God and the body of Christ Es esa iglesia del Dios vivo, ese cuerpo de Cristo, and lift them up in prayer to God. los cuales van en oración delante de Dios. And we lift up every saint that is closing out this year. Y nosotros continuamos orando por cada uno de esos santos que están a punto de entrar a este nuevo año. May God bless you and be with you. Que el Señor los bendiga y sea con And ustedes, may His strength and may you be able to run this race y que su fortaleza sea con usted y usted pueda ser capaz de correr esta carrera with perseverance con perseverancia, that God has set before us. la cual Dios ha puesto delante de nosotros. So we cannot afford to have the weights of the world on us. No podemos darnos ese lujo de recibir el peso que el mundo nos arroja y tenerlo ahí sobre nuestros hombros. And one hand in the world and one foot in the world. No podemos tener una mano en el mundo y un pie en el mundo
and walk with God. y al mismo tiempo caminar con Dios. Because the enemy will definitely pull us down. Porque sin duda alguna el enemigo va a tratar de jalarnos y hundirnos. But we need to remove all that Satan has brought through the year. Entonces necesitamos deshacernos de todas esas cosas que Satanás nos arrojó este año que termina. Lay down and walk with a freeness. Ve, deshágase de todo eso y camine tome una decisión And dedicate yourself to y, God. y dedique su vida a Dios. And let God be, I would say, the one in front of you, guiding you and leading you Permita que Dios sea el que esté al frente, guiándolo a usted forward and onwards. hacia adelante. And as we run that race with perseverance, we need to see that the Word of God through Paul says, Versículo 2. Conforme continuamos corriendo esta carrera con perseverancia, necesitamos ver lo que Pablo estaba viendo cuando dijo estas palabras. looking. See again, it doesn't say look. Aquí nuevamente el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. No dice, mira a Jesús una vez y luego ya no. It says looking. It is a continuous link up. En inglés dice poniendo nuestros ojos en Jesús. Esa palabra poniendo significa que es algo continuo, no solamente una vez y ya terminó. With the Spirit of the living God. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Not to a religious organization No dice poniendo nuestros ojos en una organización religiosa or church world o en una iglesia or who's got the best accolades o fijándonos a ver quién tiene las mejores cosas for the year. este año. Looking unto Jesus, Dice poniendo nuestros ojos en Jesús, the author, the starter of your race. el autor o el que comenzó esto And the finisher of our faith. dice y el consumador de la fe. What a wonderful phrase that is. Qué cosa tan maravillosa es esto, That we can look to Jesus, que podemos voltear, poner nuestra mirada en Jesús, not only when we became a Christian, y no solamente cuando nos convertimos en cristianos, when we first was taken out of the mighty clay, the pits of hell, cuando primeramente usted fue sacado de ese barro, de ese pozo del infierno, and found redemption in Jesus Christ. y cuando usted encontró esa redención en Jesucristo. But we came to realize No solamente ahí, sino que también hemos venido a darnos cuenta that there is a continuation de que hay una continuación en todo eso, of that start, that author, una continuación de ese comienzo que tuvimos. La Biblia dice que Él es el autor, that I would say nugget of revelation that God gave to start your walk with God. y usted sabe, cuando usted comenzó su caminar con Dios, Dios le dio una pequeña pepita de oro o una pepita de revelación. It is just not an emotional start. It No solamente fue un comienzo emocional, is a picture that God gives to you sino que Dios le dio a usted una fotografía. of Jesus being that sacrifice, Él le mostró a usted que Jesús fue ese sacrificio that he was sent by God y que Él fue enviado por Dios to lay down his life for us. para entregar su vida por nosotros. And not to stop there, Y la cosa no paró ahí, but he paid the price to go into heaven sino que Él pagó el precio para ir al cielo. and send the Holy Spirit, not the third person of the Trinity. Y también y después de eso nos envió al Espíritu Santo. Y no me estoy refiriendo a que Él es la tercera persona de la Trinidad, But God, in his third office work, pero Dios en su trabajo, en su rol de oficina the Holy Ghost, como Espíritu Santo, as that revelator, es quien nos trajo la to revelación, come inside your life
Él vino a nuestra vida and continue on in the Word of God para que nosotros continuáramos en su palabra and in the revelation of His Word y continuáramos recibiendo esa revelación de su palabra. till you finish the race. Y Él hará eso hasta que usted logre terminar la carrera. This end time finishing of the race. En este último tiempo vamos a terminar la carrera. We don't start out with the Spirit of God and He giving us a pure revelation and end up with a carnal understanding. No comenzamos con el Espíritu de Dios, Él dándonos una revelación de su palabra y luego terminando nosotros con una idea carnal And a theory of the Word of God. o una teoría simplemente de lo que es la palabra de Dios. No. No. What God starts, He Lo que Dios comienza, will finish. Él lo termina. And it will be the work of God. Jesus Christ Y esa va a ser la obra de Dios. said, I will build my church. Jesucristo dijo, yo construiré mi iglesia. Not the world, No dijo que el mundo lo haría, not the government, o el gobierno, not man, o ningún hombre, but God using men that are directed by Him pero Dios sí usa hombres, los cuales son dirigidos por Él, to start and finish. para comenzar algo y terminarlo. The men that started in the early church Esos hombres que comenzaron allá en esa primera iglesia, have sealed their life. ellos sellaron sus vidas. But there is an end time, fivefold ministry Pero en este último tiempo existe un quíntuple ministerio, that see eye to eye los cuales se están viendo ojo a ojo and walk on with God y están caminando con Dios for an end time finish of the true church of the living God. para completar esta iglesia de Dios Todopoderoso en este último tiempo. So it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Versículo 2. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, who for the joy that was set before him endured the cross. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Brothers, Jesus Christ, you know, in the Garden of Gethsemane, Hermanos, ustedes saben, Jesucristo, cuando él se encontraba en ese jardín de Getsemaní, there was absolutely no joy in being chastised, yo creo que allí él no tenía ningún tipo de gozo en ser castigado, his beard being plucked out, cuando su carne fue arrancada, brothers and sisters being whipped cuando él estaba siendo azotado, at the whipping post. allí fue amarrado a ese poste para ser azotado. But the Word of God says, because of the joy that was set before him, Pero aquí la palabra de Dios dice, por el gozo que le fue puesto delante de él. brothers, that is the picture, the revelatory picture that God had placed in Jesus Christ. Y hermanos, eso se refiere a toda la fotografía revelada que Dios le dio al Señor Jesucristo, Of what he was to be, and essential de lo que él sería, to be when he finishes off el motivo por el cual él había sido enviado una vez que él terminara su obra, laying his life on Calvary, después de entregar su vida ahí en el Calvario, that he was going to be the lamb there, but que él se iba a convertir en ese cordero ahí, then he will be our high priest, pero luego él se convertiría en sumo sacerdote. and then he is the coming King of Kings. Y luego él regresaría como el Rey de Reyes. Brothers and sisters, that glorious picture Hermanos, esa fotografía gloriosa propelled him forward, lo preparó a él that he could be the means that you and I, para que él se convirtiera en el medio por el cual usted y yo, brothers and sisters, can come into the kingdom of God hermanos y hermanas, pudiéramos entrar en el reino de Dios. and also have a picture that what happened in the Garden of Eden is not the end and
And of Y también para que tuviéramos una fotografía que lo que ocurrió ahí en el jardín del Edén no fue el final de las cosas, all things, but we too will be taken out of the clutches of the enemy sino que también nosotros seríamos arrancados de las garras del enemigo and be made sons and daughters, co-heirs with Jesus Christ. y nos convertiríamos en hijos e hijas coherederos con Jesucristo. It's that revelatory picture Es esa fotografía revelada that sets the joy lo que causó gozo, that no matter what you are going through or going to go through y que no importa por lo que usted esté pasando or are going through, o lo que vaya a pasar, there is a joy, a picture inside your heart hay un gozo, una fotografía dentro de su corazón that you can be able to focus upon, sobre la cual usted se podrá enfocar. and God gives the grace to walk on for him. Y es Dios quien nos da la gracia para seguir caminando en su camino. And it says, because of the joy that was set before him, Dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. the word of God says, he endured the cross. Él soportó, dice en inglés, la cruz. No, it was not easy. Y no estamos diciendo que fue algo fácil, The cross wasn't a plastic cross he was carrying. porque él no cargó una cruz de plástico. It was a wooden cross that was heavy Esa fue una cruz de madera muy pesada and rugged. y muy áspera, But he endured it. pero él lo soportó. He didn't just fall. He openly carried that cross. Él no solamente permaneció caído, no, él soportó esa cruz, Even when he was not able to do it. aun cuando parecía que él ya no podría hacerlo. And my brothers and sisters, there came a time when he said, it is finished. Y luego llegó un momento cuando él dijo, consumado es. He didn't say it was halfway finished. Él no dijo, bueno, solo completé la mitad, Señor. It was completed. No, eso fue totalmente completado. The sacrifice was paid. El sacrificio fue pagado. Man's redemption was finished. La redención completa de la humanidad fue llevada a cabo. Every child that needs brothers and sisters to come back Cada uno de esos hijos que se fueron y que necesitan regresar into the program of God al programa de Dios and to walk faithfully with him y necesitan caminar fielmente con Él, and realize pueden darse cuenta your salvation is a finished work. de que la salvación de ustedes es una obra completa. El trabajo ha sido completado. He endured the cross, Él soportó la cruz. despising the shame. He pushed back Dice, menospreciando el oprobio, all the scourge, evil talk, todo ese rechazo, todas esas palabras feas que fueron dichas de Él, criticism of the enemy, todas esas críticas del enemigo, and how they spat upon him, todas esas veces que lo escupieron a Él, pulled his beard. que le jalaron la barba. Brothers and sisters, he despised the shame. Aquí dice, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. And he sat down. He's not going to sit down. Dice, y se sentó, no dice que se va a sentar, He sat down se sentó at the right hand of the throne of God. a la diestra del trono de Dios. What a wonderful thing Qué cosa tan hermosa, that we have a representation in heaven que nosotros tenemos una representación en el cielo while we are on earth. That is our great high priest. y que sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, Él es nuestro sumo sacerdote And he sat down. y Él se He's sentó, the interceder Él es el intercesor. for whatever. The Bible says we don't have a high priest that cannot be touched. Y la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote el cual no se puede compadecer de nosotros. If we have an high priest that can be touched Él es un sumo sacerdote que se compadece by the feelings of our infirmities
And my brothers and sisters, we can thank God el cual ha sanado nuestras enfermedades. Y por eso le damos gracias a Dios, that he sat down and God has accepted him porque Él se sentó en ese lugar y Dios lo aceptó on the throne of God. allí en el trono de And Dios. we know that's not the Trinity. Y sabemos que esto no se está refiriendo a la Trinidad. It is the authority that God has given him Esto simplemente representa la autoridad que Dios le dio a Él, to sit there till, I would say, he finishes his role para sentarse allí hasta que Él termine su papel of high priest. de sumo sacerdote. And my brothers and sisters, the Apostle Paul had a very clear picture Ahora el apóstol Pablo, él tenía una fotografía muy clara of the weaponry that God's given us. de ese armamento que Dios nos ha dado. And my brothers, that is the armament that is put before us. Y esto es, de eso se trata todo este armamento, el cual Él ha puesto delante de nosotros. So it says, for consider him that endured such contradiction of sinners. Brothers, Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. the word of God says, consider him. La Biblia dice, consideradlo a Él. In the business of this world, the religious world is filled with considering other things. En el ámbito mundano, en lo que se basa este mundo, sabemos que ellos consideran muchas cosas que no son espirituales. But the word of God says that we need to consider him. Pero la Biblia aquí nos dice que debemos de considerarlo a Él, Of everyone else, that doesn't mean that we shouldn't consider them. por encima de cualquier otra persona. ¿Ve? Ahora no dice que no debemos de ser considerados con otros. We need to take the time to remember every child of God and Y sí, debemos de darnos un tiempo para recordar a cada uno de esos hijos de Dios pray for them. y orar por ellos. But most of all, Pero por encima de todo eso, we need to consider why and what Jesus Christ came for, debemos de recordar cuál fue el motivo y cuál fue la obra por la cual Jesús vino and what he is doing now as he has focused in his word and given us the book of Revelation. y qué es lo que Él está haciendo el día de hoy. Su enfoque está en su palabra, en ese libro de Apocalipsis que Él nos dejó. It says, for consider him that endured such contradiction of sinners, Y leyendo aquí una vez más ese versículo dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. para que vuestro ánimo no se canse y desmayen en sus mentes, dice en inglés. Brothers and sisters, if you consider what Jesus went through, Hermanos, si usted considera lo que Jesús pasó, then the enemy that wants to build strongholds entonces el enemigo que quiere construir esas fortalezas and make you weary, y quiere que usted se canse, he will not be able. Though él no va a poder hacer eso. you may get weary because of treatments or situations you go through, Y sí, quizás usted se canse debido a esos tratamientos que usted recibe o diferentes circunstancias en su vida, but mentally, pero mentalmente God can be able to help you Dios puede ayudarlo a usted so that you do not faint in your minds. para que, como dice la Biblia, no desmaye en su mente. Remember, that's the first phase of attack Recuerde, esa es la primer área de ataque that the enemy brings, que el enemigo usa, the doorway of your mind. la puerta para su mente. He tries to build a stronghold. Él trata de construir una fortaleza. He tries to make your mind mentally tired Él está tratando de que su mente se debilite, and weary. que se canse. But if we consider Jesus Christ, Pero si nos ponemos a considerar al Señor Jesucristo, how on that cross he could say, brothers and sisters, el sacrificio que Él hizo en esa cruz, Father, forgive them, recuerde lo que Él dijo, Señor, perdónalos, for they know not what they do. porque no saben lo que hacen.
Brothers, that's not coming from a mind that is shut off. Hermanos, esas palabras no salen de una mente que se ha dado por vencida. That's coming from a mind no matter what they did to him. Esas palabras vienen de una mente que sin importar lo que ellos le hicieron a él, The love of God was portrayed through his life. el amor de Dios estaba emanando de su vida. And my brothers, he was able to override all that Satan and his individuals try to do. Y él ahí destruyó, venció todo tipo de pensamiento que Satanás y sus demonios trataron de poner en la mente de Jesús. So we can see even in the book of Hebrews Y aquí, inclusive en el libro de Hebreos, podemos ver that there is a beautiful picture que allí había una fotografía muy hermosa of how you can use the weaponry of God. de cómo usted puede usar ese armamento de Dios. We see, brothers and sisters, that the Apostle Paul considered the children of Israel as they left Goshen and they moved through time. Podemos ver aquí en este mapa cómo el apóstol Pablo, él pensó acerca de esos tiempos cuando los hijos de Israel salieron de Gosén y ellos caminaron por el desierto. They were tested, they were tried. Ellos fueron probados. And my brothers, it's through that Paul can write Hebrews, Corinthians, Y eso fue lo que el apóstol Pablo usó para escribir los libros, las cartas de Corintios y Hebreos, and the rest. But finally they were taken y también otras cartas. into the promised land. Pero al final de todo sabemos que el pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida. And likewise, it wasn't 11 days journey that God gave the children of Israel. Y sabemos que Dios no le dio una jornada de 11 días al pueblo de Israel. If he wanted to do that, he could do that. Si Dios hubiera querido hacer que eso durara 11 días, Él pudo haberlo hecho. Even in our life, Pero inclusive en nuestra if vida, he wanted to just give you a life that it's a bed of roses, si Dios quisiera darle a usted una vida llena de rosas, brothers and sisters, he could do that. Él puede hacerlo, lo pudo haber hecho. But what would we learn? Pero, ¿qué aprenderíamos nosotros de esa manera? How would we be able to encourage another child of God? ¿Cómo seríamos capaces de animar a otro hijo de Dios? Brothers and sisters, but when we see how Abraham was tested and tried, Ahora, aun cuando vemos de qué manera Abraham fue probado, Joseph was tested and tried, mire usted de qué manera José fue probado. brothers, how Jacob was tested and tried, how Daniel was tested Y Jacob, Daniel, todos ellos fueron probados. and tried, the three Hebrew children, Ahí estaban esos 3 jóvenes hebreos. brothers, the children of Israel, they came out of the Red Sea, Hermanos, los hijos de Israel tuvieron que pasar por ese mar rojo and then they went to the bitter waters. y tuvieron que tener fe para cruzar esas aguas. There's no meat to eat. Llegó un momento donde no tenían carne que comer. 40 years in the wilderness. Se encontraban en medio de ese desierto. But God did all of that. All of these things were written Pero Dios permitió todo eso y todo esto quedó grabado. for our admonition. La Biblia dice que está allí para nuestra... como para que seamos nosotros recordados de lo que ocurrió. That through comfort and patience of the scriptures, we can be able to have hope. Y seamos amonestados y recordemos que a través de la paciencia, recordando lo que Dios ha hecho por otros en el pasado, es como podemos nosotros crecer. So we see God has given us that. Y podemos ver, Dios dejó todo eso para nosotros. We read the scripture in the book of Matthew. Jesus speaks. Ahora el hermano está leyendo de Mateo, capítulo 7, versículo 24. King. It says, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, Aquí está Jesús hablando, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, and doeth them, I will liken him unto a wise man. le compararé a un hombre prudente o sabio. Brothers, he didn't say, just
liken him unto a good builder. Jesús nos dijo, le compararé a una persona inteligente que sabe cómo construir una casa. He said, I liken him unto a wise man. No, dice, le compararé a un hombre sabio, prudente. No, he's not just looking at intellectual wisdom, Y no, Jesús no solamente está mirando a la inteligencia intelectual, but he says, he that heareth these sayings, and sayings is the true word of God. dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a alguien que está aceptando la verdadera palabra de Dios. Of mine, not of some seminary somewhere. Dice, el hermano dice, no dice ahí que recibió esto de algún seminario. And doeth them. Dice, al que oye estas palabras y las hace. You hear them and you do them. Paso número 1, usted las escucha y luego usted las pone por obra. And I will liken him unto a wise man. Le compararé a un hombre sabio. Brothers, we know throughout the scripture, Hermanos, sabemos que a través de las it escrituras, talks about the wise virgins, la Biblia nos habla de esas vírgenes prudentes o sabias, the wise servants of God. Brothers and sisters, de esos siervos prudentes que obedecieron, escucharon a Dios. when God gave the early church those men, Y cuando Dios le dio a esa primera edad de la iglesia a esos even the hombres, Apostle Paul said inclusive el apóstol Pablo dijo that he counted himself as a wise master builder. que él los comparaba como una persona prudente que construía su casa sabiamente. Brothers, God's church has been built upon a rock, Hermanos, la iglesia de Dios ha sido construida sobre una roca, understanding and revelation. sobre un entendimiento, sobre una revelación. Jesus Christ, the chief cornerstone. Y Jesucristo es la piedra angular. It's not going to finish off as a straw-built church or individuals, brothers and sisters, with something that comes from some other corner somewhere. Y esa iglesia no va a ser terminada basada en ideas teológicas o pensamientos de hombres que salieron de algún lado. But he said, I will liken him unto a wise man. Pero aquí dice, le compararé a un hombre sabio. That's inclusive of women, Y obvio también se refiere a mujeres. built, that receives the true revelation of God. Que edificó, o en otras palabras, que recibió la verdadera revelación de Dios. Which built his house upon a rock. Dice que edificó su casa sobre la roca. My brothers and sisters, that's the avenue God has started his church. Esa fue la manera como Dios comenzó su iglesia. And the rain descended. Dice, y descendió la lluvia. That's, brothers and sisters, all the floods, I would say, of trials and tests that come. Hermanos, yo digo que estas son todas esas inundaciones de problemas y situaciones que nos vienen. And the floods came. Dice, y vinieron ríos, And the winds blew. y soplaron vientos. Look at what is spoken. Mire usted las palabras que fueron escritas. The rains descended. Dice, descendió lluvia, The floods came. y vinieron ríos o inundaciones, dice en inglés. And the winds blew Y soplaron vientos. and beat upon the house. ¿Y qué dice? Golpearon contra aquella casa. Brothers, those words are not simple words. Hermanos, estas palabras no son palabras simples. Rain descended. La lluvia descendió, Floods came. las inundaciones o ríos vinieron, Winds blew los vientos soplaban fuertes. and beat upon that house. Dice que todo eso golpeó en contra de aquella casa. And it fell not. Dice que y no cayó. Brothers, which house can go through that Hermanos, ¿qué tipo de casa puede aguantar tal cosa? and not have some kind of a great shaking? Y cuando eso está ocurriendo, ¿usted no cree que por lo menos esa casa va a sufrir un gran sacudimiento? Only the true church of the living God. Bueno, la única que puede aguantar eso es la verdadera iglesia del Dios vivo. Satan has tried down through time Satanás ha intentado a través del tiempo
brothers, to destroy the church of the living God de destruir la iglesia del Dios vivo through martyrdom, a través de todos esos mártires que tuvieron que entregar su vida, through the Catholic Church, a través de esa iglesia católica, through brothers and sisters. I would say all of this riders that rode from a través de todos esos jinetes que han estado cabalgando the beginning of the church, the white horse, desde que comenzó esa primera iglesia, ya en el tiempo del caballo blanco. the red horse, Y luego vino el caballo rojo, the black horse, el caballo negro. and in this hour the pale horse. Y en esta hora estamos viviendo bajo la influencia de ese caballo pálido. But yet it's not able to defeat Pero aún así con todo eso, él no ha podido vencer the true church of the living God. a la verdadera iglesia del Dios vivo. What a marvelous truth that is. Qué verdad tan maravillosa es esa. Why? For it was built upon a rock. ¿Y por qué no cayó? Pues porque estaba fundada sobre la roca. That is the difference. Esa es la diferencia. What are we built upon? ¿Sobre qué estamos construidos? Just carnal theories? Simplemente tenemos un fundamento carnal, de una teoría carnal. Man's understanding that cannot be tied with the word of God. Tenemos un fundamento de personas, de ideas de personas que tuvieron un pensamiento y sobre eso basamos nuestro fundamento. Brothers and sisters, God did a marvelous work through William Marion Branham. Hermanos, Dios realizó un trabajo espectacular a través del ministerio del hermano William Branham. Following on his heels, he sent a powerful and wonderful servant of the Lord, an apostle, Y detrás de él, siguiendo sus mismos pasos, vino un hombre el cual Dios envió, un gran apóstol to this end time. que él nos dejó para este último tiempo. And my brothers, he set the record straight. Y él fue quien enderezó las cosas. And he didn't lead the church for the past 20 years to be just, I would say, just going round and Pero después de que él se fue, Dios no dejó a su iglesia sola, simplemente permitiendo que caminara en círculos. round in circles. No, No, he is the author and finisher of his church. él es el autor y el consumador de su iglesia. What he started, Lo que él comenzó, he's going to finish. él lo va a terminar. Brothers and sisters, and he knows how to finish it because Y él sabe de qué manera terminarla. no matter what comes, Porque no importa lo que venga, be it the rain, aunque venga la lluvia, the flood, o las inundaciones, los ríos, or the wind, o el viento, it says it did not fall. dice aquí que esa casa no cayó. House. And it says because it was built upon a rock. Y dice que no cayó porque estaba construida sobre la roca. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. It's not that he's not a man, but he's a foolish man. La Biblia no dice que esa persona no era un hombre, dice que era un hombre tonto, insensato, Which built his house upon the sand. que edificó su casa sobre la arena. Brothers and sisters, we realize the temple of God is made up of lively stones. Hermanos, hemos entendido que el templo de Dios está hecho de piedras vivas. And God's not going to have his house built upon sand, Y Dios no va a construir su casa sobre la arena. the shifting sand of time. La arena movediza que cambia de lugar con el tiempo. The shifting sands of theories. O la arena movediza de diferentes teorías. The revelation today that changes tomorrow and goes the other way. Una revelación que cambia el día de mañana y luego más adelante saca algo opuesto. No. No, It's built upon a rock firm foundation. está construida sobre un fundamento de roca. And
no matter what comes, Y no importa qué cosas vengan, it's not going to be able to shake it. no va a ser movida. It's unshakable. Esa casa, ese fundamento es inmovible. And so we see the word of God says, the rain descended, the same things come to us and the world. Ve, y el versículo 27, descendió la lluvia, ríos, esas mismas cosas también nos vienen a nosotros. The religious world, and the floods came and the winds blew. Aunque sean inundaciones religiosas, del mundo religioso, ve, y dice que todo eso vino, los vientos golpearon And beat upon the house, and en contra de esa casa, it fell. pero dice que esa casa cayó, It fell, cayó, and great was the fall of it. y dice que grande fue su ruina. Brothers and En inglés dice grande fue su caída. sisters, in this time that we are living, Hermanos, en este tiempo en el que estamos viviendo, God's given us an opportunity Dios nos ha dado una oportunidad. as the last few days of this year close out. Y conforme nos acercamos a estos últimos días de este año, llegamos a su cierre. For us, no matter what's come our way, No importa qué cosas se atraviesen en nuestro camino, to be standing and to be walking el poder permanecer de pie y permanecer caminando in the Word of God, en la palabra de Dios, not stagnated, no estamos atorados o permanecemos solamente en un solo lugar. not sitting where we were just 20 years ago, No solamente estamos sentados en el mismo lugar donde estábamos 20 años atrás, or not running ahead of God, ni tampoco estamos corriendo enfrente de Dios. but seeking His face, Simplemente estamos buscando su rostro, asking for His guidance pidiéndole que nos and guíe His strength. y que nos fortalezca. And I pray that we all, as children of God living in this hour, Y le pido a Dios que todos nosotros, hijos de Dios que estamos viviendo en esta hora, Paul's admission is search, así como Pablo nos dejó una amonestación. study, Él dijo, busquen, estudien, to show thyself approved unto God, not to man, para que sean aprobados delante de Dios, no delante de los hombres, but unto God, sino que sean aprobados delante de Dios. El hermano está leyendo 1 Timoteo 2:15. a workman that needed not to. Perdón, el hermano está leyendo de 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. To be ashamed, rightly dividing the word of truth. Que usa bien la palabra de verdad. As we live in this hour, Y hermanos, mientras continuamos viviendo en esta hora, God is calling His church, His people, Dios ha estado llamando a su iglesia y a su pueblo to be able to rightly divide the true word of the living God para que ellos usen bien la verdadera palabra and build His house y de esa manera Él pueda construir su casa on the rock foundation of His word. sobre la roca, el fundamento de la roca que es la revelación de su palabra. I pray that the Lord may bless each and every one of you. Yo oro para que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. I don't know if I may have another opportunity before the year closes out. Yo no sé si voy a tener otra oportunidad de estar aquí antes de que el año se termine. To make another video, No sé si voy a poder hacer otro video, but we leave that in the hands of the Lord. pero dejo eso en manos del Señor. But I want to thank God for His grace Solamente le doy gracias al Señor por su gracia and His mercy y por su misericordia and the praise of the saints. y por todas las oraciones de los santos. And I want to say that God has been gracious to me. Y solamente quiero decirles que Dios me ha dado mucho de su gracia That the last blood count that was taken, y que esos últimos estudios de sangre que me tomaron, the markers fell by 50%.
Los indicadores de la enfermedad mostraron que había bajado hasta 50% desde que comencé con esto. And I thank God it's the third treatment that I've taken, and Y le doy gracias a Dios. Este ha sido el tercer tratamiento que me han dado. 3 weeks into that treatment, I will be going for my fourth. Y en 3 semanas voy a tomar el cuarto tratamiento. In the beginning of January, so keep me Eso va a ser a principios de enero. in prayer. Entonces les pido de sus oraciones. And God's been marvelous, Y Dios ha sido maravilloso. been gracious, Él ha sido lleno de gracia. and may the Lord bless each and every one of you. Y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. And I pray that His presence will remain and walk you on. Y yo oro para que su presencia permanezca y camine con cada uno de ustedes. And my brothers and sisters, may we take the weaponry of God Y hermanos y hermanas, no nos olvidemos de tomar esas armas, ese armamento de Dios, and use it wisely. y que lo usemos de una manera sabia. Let's bow for a word of prayer. Vamos a hacer una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, we are a thankful people living at this late hour of time. Señor, somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo ya tarde. May the Holy Spirit guide every child. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe a cada hijo e hija. Walk with them, guide them, Camina con ellos, Señor, guíalos, lead them. I bring dirígelos. each and every one of them before you, Lord. Yo pongo a cada uno de ellos delante de ti, Señor. May you strengthen their lives Que tú fortalezcas sus vidas and walk with them even into the new year. y que camines con ellos, Señor, ahora que vamos a comenzar este nuevo año. Your blessings be upon them, my God. Que tus bendiciones sean con cada uno de ellos. And I commit, Lord, this word into your hands now. Y Señor, ahora yo pongo este mensaje, esta palabra en tus manos. In the name of Jesus Christ, I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana.